cortó, en la oración se cortó, pensé que podía ser el Wi-Fi, puse los datos, esperemos que funcione y no se nos corte. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias hermanos por poder estar con ustedes. Feliz año para todos, como decíamos al principio. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? Para eso nos reunimos. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 13, a partir del verso 21, vamos a leer, ¿sí? San Juan 13, 21 dice así la Biblia. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel y de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Capítulo 13 nos ubica en el aposento alto, la noche previa a la crucifixión del Señor. Y este es un pasaje, tremendo pasaje de la Biblia, porque realmente es conmovedor cuando uno empieza a entender algunas cositas de lo que pasó esa noche allí. Y sobre todo en esta circunstancia, en la cual el pasaje nos va a hablar de Judas. Pero más que hablar de Judas, el pasaje va a resaltar, va a brillar en cuanto a lo que realmente es el amor de Dios. Nosotros podemos hablar, pensar, estudiar, saber mucho acerca del amor de Dios, pero cuando nosotros entendemos, cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y la palabra empieza a revelarse, como lo hace cuando nosotros podemos leer la Biblia, es maravilloso poder ver con esos ojos espirituales, ¿no? que son los que nos hacen ver un mundo invisible, al cual está paralelo a nosotros, que no podemos ver, pero sobre todo podemos ver a Dios y ver el corazón de Dios y el corazón de Jesús. Están sentados a la mesa. Es la noche donde van a celebrar la Pascua. Y allí estaban los 12 y el Señor. 3 años habían estado juntos. Imagínense en ustedes, 3 años juntos, compartiendo día y noche, yendo y viniendo, pasando por circunstancias y cosas en las cuales Dios mismo lo había puesto para que su carácter fuera formado y su fe fuera afirmada. Y todos iban juntos, todos. 3 años habían pasado. De pronto están sentados a la mesa y dice la Biblia, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. ¿Qué es lo que había dicho Jesús antes? Necesitamos leerlo. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque en ese momento en la mesa había uno que no había recibido al Señor y que no lo quería recibir. Y en ese momento Jesús iba a sacar a la luz. En ese momento Jesús iba a descubrir a alguien que durante 3 años había estado con ellos y que nunca había nacido de nuevo. Era Judas. Ahora el texto dice que Jesús se conmovió. ¿Por qué se conmovió? Porque uno tiene que pensar, y uno puede pensar en esto, el corazón del Señor, porque Jesús amaba a Judas como te ama a ti y me ama a mí. Lo amaba igual que nos ama a nosotros, de la misma manera. Y su corazón se conmueve porque va a llegar el momento en que alguien va a mostrar lo que hay en su corazón y el rechazo directo a Dios y a lo que Dios vino a hacer por él. Era Judas. Y el texto dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Ahora es notable, interesante poder pensar en ese momento, ¿no? Mirar la circunstancia, decir, poder usar la imaginación, la mesa, los 13 sentados, 3 años juntos, cuando de pronto el maestro dice, uno de ustedes me va a entregar, un traidor hay un traidor acá. Todos se quedaron helados, podríamos decir, atónitos, porque ninguno de los discípulos sospechaba. Nadie jamás pudo sospechar de él. Era tan igual a ellos. Hacía las cosas como ellos lo hacían. Seguramente cantaba como ellos cantaban. Cuando uno mira la escritura y va mirando lo que es la palabra del Señor, ¿no? Uno puede ver, recuerdan cuando Jesús mandó a predicar de 2 en 2, 70, a los 70. Entre ellos iba Judas y Judas fue con otro. ¿Y sabe qué habrá dicho Judas? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Habrá predicado? Claro que predicó. Y él estaba con ellos sentado a la mesa esa noche. Y Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos no sabían, ni se imaginaban quién era. Entonces dice la Biblia, verso 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Se miraban unos a otros. ¿Quién es? Imagínense en un grupo durante 3 años juntos, haciendo y compartiendo, sirviendo al Señor. Y en el medio había alguien que lo iba a entregar. Entonces dice el verso 23, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón, Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan es el que pregunta. Juan es el apóstol que, como leemos en el texto, ¿no? Estaba tan cerca del Señor que recostaba su pecho sobre su cabeza sobre el pecho del Señor. Privilegio que nadie ha tenido sentir el latido del corazón humano del Señor, cómo latía ese corazón. Ese corazón que cada latido lo único que expresaba era amor, amor, amor y más amor, que nunca dejó de latir por amor a los pecadores, por amor a nosotros, por amor a Judas. Lo cierto es que ninguno de ellos sabía. Entonces le van a preguntar al Señor, ¿saben qué interesante que es esto? Porque cuando apareció la época del Renacimiento, la época cuando comenzaron los pintores a pintar, ¿no? Está el tan conocido cuadro La Última Cena, tenían un problema los pintores, ¿saben? El que pintaba el cuadro, tenían un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo identificar a Judas en esa mesa? ¿Cómo podía hacer para identificar a Judas? Porque ¿cómo ponían ahí quién era Judas? Entonces, ¿saben los pintores las pinturas que salieron? Entre tantas pinturas que se hicieron de La Última Cena. Bueno, en una pintura estaba el Señor, los discípulos a la mesa, y todos los discípulos tenían una aureola. ¿Vieron esa aureola que hace que son santos? La aureola que hace que significa que esa persona es santa. Bueno, pintaban a los discípulos con una aureola, pero a Judas no le ponían la aureola. Era una manera de decir, este que está acá es Judas. Luego otros pintores, ¿saben qué hicieron? Pintaron a los discípulos la mesa, la cena del Señor. Y a Judas, ¿saben que lo pintaban con una bolsa en la mano, así semi escondida? ¿De dónde sale esto? Del mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, más atrás, cuando aquella mujer llegó con el frasco de alabastro, recuerdan que rompió el frasco, puso el perfume sobre la cabeza del Señor, lo ungió aquella vez. Dice que Judas había dicho, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? ¿Por qué se desperdicia esto? Podíamos haber vendido el perfume en 300 denarios, ya había hecho cuentas, y ayudar a los pobres, pero mentira, para nada él quería ayudar a los pobres. Juan 12 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que ella echaba. Nadie sabía quién era, nadie sospechaba quién era. Ahora, qué interesante que es esto, ¿saben? Porque uno mira la palabra de Dios y aprende lecciones, ¿no? Porque la palabra de Dios nos revela verdades que nosotros vivimos y experimentamos. Cuando vamos a la reunión y nos juntamos en la iglesia, cuando nos reunimos, cuando la iglesia está reunida, ¿no? ¿Cuántas personas nos sentamos en los bancos, en las sillas? Y estamos ahí, cantamos, alabamos.
y tenemos el privilegio de servir al Señor. ¿Quién puede ver los corazones? ¿Quién puede saber si en medio de eso no hay uno como Judas? Que está, pero no es. Pero nadie sospecha, porque canta bien. Porque está. Porque es tan parecido. Pero el Señor que está en medio sabe y conoce. Es por eso que Jesús sigue buscando Judas hoy. Hoy Jesús sigue haciendo lo que Él hizo con Judas. Porque acá lo interesante de esto, esta tarde, no es ver tanto lo que es Judas, porque nosotros no tenemos nada que envidiarle a Judas, sino es poder ver al Señor. Ese Señor que aquella noche, antes de ir a la cruz, fue hasta el extremo, agotó todas las circunstancias habidas y por haber para alcanzar a Judas. Porque eso es lo que nos revela el pasaje. Lo que Jesús hizo aquella noche, agotar hasta las últimas instancias el llamado al arrepentimiento y a la salvación de ese hombre. De ese hombre que era de carne y hueso igual que nosotros, de ese hombre que tenía una familia, de ese hombre que almorzaba, desayunaba, dormía como nosotros, de ese hombre que tenía un corazón pecador como todos nosotros tenemos, esa naturaleza con la cual nacemos. Pero allí estaba el Señor, agotando todo para querer salvarlo. Y dice la Biblia que cuando los discípulos, Juan le preguntó, entonces, verso 25, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Verso número 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es interesante, porque uno lee esto y no entiende nada. A mí no me diga que entendemos, porque yo leo mi Biblia y yo no entiendo nada. Pero qué bueno que es estudiar la palabra de Dios, ¿no? Porque ¿quién de nosotros puede decir, cuando uno leyó la Biblia por primera vez, mojó el pan y se lo dio? Ah, ¿y esto qué? ¿Qué significa? Yo cuando leí esto por primera vez, a lo que me acordaba cuando yo metía el pan en el mate cocido con leche en la escuela, lo comía, bueno, eso me acordaba, eso es lo único que sabía de mojar el pan, pero acá no es eso. ¿Qué significado tiene esto? Y esto es lo que a veces se pasa por alto, entonces no se puede entender, discernir el mensaje que Dios está dejando. ¿Qué significaba esto? Hay que estudiar trasfondo histórico. Trasfondo histórico de los tiempos de Jesús. Es interesante para poder tener una hermenéutica correcta, ¿no? Para poder interpretar. ¿Qué pasaba en esos tiempos? ¿Qué era? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba mojar el pan y dárselo a una persona? En esos tiempos cuando se sentaban a la mesa a cenar, el padre de familia o el anfitrión, el que recibía a las personas, se sentaba a la mesa y estaba la comida. Había una fuente donde había normalmente una salsa en la cual mojaban el pan y la comida, los que comían. Cuando el dueño de casa tomaba el pan y lo mojaba en esa salsa y se lo entregaba a alguien, lo que estaba haciendo era un gesto, una demostración de afecto, de distinción, de honra. Pero más que nada acá sobresalta una actitud de amor. Miren que estaban todos ahí, ¿eh? Y Jesús tomó el pan, lo mojó y se lo da. Ahora, para que Judas pueda entender lo que estaba haciendo, porque sabe una cosa, nosotros no sabemos de esto, yo no lo sabía, hay que estudiarlo, usted no lo sabe, tal vez tenemos que aprenderlo, pero Judas sí lo sabía, porque era judío. Él sabía muy bien lo que esto significaba. Él no podía decir, yo no lo sé, como los argentinos que no sabemos nada de trasfondo histórico. Él lo sabía. Y ahí estaba el Hijo de Dios, Dios mismo que había dejado el cielo, que había venido, como dice Timoteo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar a los... Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesús está teniendo este gesto, esta actitud con Judas. Ahora, uno mira, ¿no? Porque los demás discípulos, ¿qué dirían? Se lo está dando a Judas. Ahora, dígame una cosa, ¿cómo somos los humanos, no? Porque si nosotros supiéramos de alguien que me va a traicionar, de alguien que me va a... de alguien que va a hablar mal de mí, de alguien que me va a criticar, como normalmente podemos pasar circunstancias que todos conocemos. Y nos sentamos a la mesa del Señor, por ejemplo, o nos sentamos a una mesa. Nuestro corazón no sale de nosotros esta actitud para con alguien que nos hace daño. Es que nunca va a salir de nuestro corazón. Solo puede salir de Cristo si Cristo vive en mí.
De lo contrario, nunca va a salir esto. Saben, a mí siempre me llamó la atención el libro de Oseas. Conocen el libro de Oseas, Antiguo Testamento, ¿no? Cómo Dios le manda a aquel profeta a que tome una mujer ramera, que se case con ella. Y Oseas cumple, hace lo que Dios dice. Esta mujer lo deja y se va. Y no solo lo deja y se va, sino que lo engaña con otros hombres. Y Dios le dice a Oseas, tenés que ir y redimirla, tenés que ir y comprarla, tenés que ir y rescatarla. A esta mujer que me engañó, que me dejó por otro hombre, que está con otros hombres, Dios le mandaba a Oseas que haga esto. No es que Dios estaba aprobando lo que es el adulterio, ese tipo de cosas. Dios le estaba mostrando cuánto amor tenía hacia su pueblo de Israel, que se volvía a los ídolos y que cometía adulterio espiritual, pero Dios lo seguía buscando. Y siempre recuerdo las palabras de Mulky cuando estuvo en Comodoro y dejó esas lecciones tan lindas, tan interesantes, que él dijo, el libro de Oseas nos enseña esto. Dios me ama a mí hoy, sabiendo lo que yo voy a hacer mañana. Dios me ama a mí hoy, sabiendo lo que yo voy a hacer mañana. Usted y yo para mañana tenemos muy buenas intenciones, pero a veces en el día a diario pasan cosas y muchas veces le vamos a ser infieles al Señor. Dios me ama a mí hoy, sabiendo lo que voy a hacer mañana. Ahora ahí está Judas. Y Judas toma el pan. Judas sabía lo que Jesús estaba haciendo. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la reacción que tiene Judas? Por esto Jesús se conmovía, por eso le dolía en el alma. Y dice el texto bíblico así, verso 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Lo dio a Judas Iscariote. En ese pan mojado estaba simbolizado todo lo que Dios le estaba dando a Judas. ¿Sabe qué le estaba dando Dios a Judas? Su hijo. ¿Te acuerdas de Isaías? Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El día que usted y yo nos convertimos, recibimos lo que Dios nos dio a su hijo. Porque Dios nos buscó como lo buscó a Judas. Yo no sé cuántos años a usted le predicaron, cuántos años fue endurecido su corazón para rechazar el mensaje del Evangelio. Pero yo cuando pienso en mí mismo, pienso cuánta misericordia, cuánta paciencia de Dios. Dándome el pan mojado y rechazándolo con toda la dureza de un corazón endurecido. Jesús le dio el pan a Judas. Y el texto dice así, miren, verso 27, preste atención al texto, porque esto es tremendamente impresionante y no tenemos tiempo para mirar todo hoy porque este es un estudio bastante largo. Dice, y después del bocado, es después que decir que Judas comió ese pan consciente de lo que estaba haciendo, consciente de lo que eso significaba, Judas va a tomar una decisión, porque ese es el momento cumbre, el momento clave, el momento quiebre de la vida, cuando uno puede ver el amor de Dios, contemplar el amor de Dios. Y tiene que definirse, tiene que decidir. Y Judas decide aquella noche. Ahora sabe que lo triste es que no hay un solo Judas en este mundo, hay muchos Judas. Porque cuando el hombre llega al conocimiento de la verdad y el Espíritu Santo revela el amor de Dios, y está en ese momento crisis donde se va a quebrar, se va a arrepentir, va a confesar su pecado, va a llorar desde el fondo de su corazón y clamar a Dios por perdón y salvación, o se va a endurecer y se va a dar media vuelta como hizo Judas. Porque esto sigue ocurriendo en cada reunión, hermano, cuando se predica el Evangelio. El Espíritu Santo hace la obra, los corazones son tocados, los ojos son abiertos. Y allí está el momento cumbre, clave de las personas, donde ellos deciden. Y dice el texto así, mire, dice verso 27, y después del bocado, después que decís que tomó el bocado consciente de lo que estaba haciendo. Dice el texto,
Satanás entró en él. Qué impresionante que es esto. Ahora hay que tratar de entender un poquito esto. Satanás entró en él. ¿Sabe lo que está pasando acá? Lo que la Biblia está diciendo. Judas decidió darle la espalda al Señor. Y miren, exactamente así como cuando uno entrega su vida a Cristo y Cristo nos recibe en sus brazos amorosos, lo que Judas hizo fue entregar su vida a Satanás. Él decide. Esa decisión, mire, la Biblia nos dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia nos habla de la posesión demoníaca y es verdad, pero la Biblia no nos dice que todos están endemoniados ni que todos están poseídos. Desde ya tenemos que decir que los creyentes jamás podemos ser poseídos, porque la casa no está vacía, la casa está el Espíritu Santo, está el Señor. El hombre inconverso está propenso, puede estar propenso a una posesión demoníaca. Pero esto nos muestra en ese momento clave, cumbre en la vida de Judas, cuando él decide rechazar a Cristo, y la Biblia lo dice que Satanás está alrededor, buscando, está alrededor. En ese momento él va a entrar en Judas. Mire capítulo 13 de Juan. De vuelta a su hoja, yo tengo de vuelta mi hoja, capítulo 13 de Juan, verso 1, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, porque a Judas lo amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, prestamos atención al texto, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Fíjese la obra del diablo. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. Ahora el texto dice, puso, ¿sabe la idea esta que es? Un pensamiento, porque el diablo entra así con un pensamiento. Pensamiento, mente, corazón. Entró el pensamiento y se anidó en el corazón. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregase, decir, esto voy a hacer. Y en ese momento brillaban las 30 piezas de plata en su cabeza y ya pensaba qué podía hacer con el dinero y todo ese tipo de cosas. El diablo había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. Ahora el texto dice, había puesto, pero acá hay algo peor. Acá dice, Satanás entró en él, tomó posesión de él. Es mío. Ahora, ¿sabe qué ocurre cuando pasa esto? Cuando el hombre rechaza el mensaje de Dios, rechaza el consejo de Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza el amor de Dios. Y el Señor va a seguir obrando hasta última instancia como lo hizo con Judas. Pero el corazón se endurece, ¿sabe lo que ocurre? El hombre se da vuelta y decide. ¿Y sabe qué decide? Veo que hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo. Bueno, ese podía cantar muy bien Judas, he decidido seguir al diablo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Mire, la Biblia dice del diablo que él vino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? Satanás tiene toda la libertad y el derecho a destruir la vida de esa persona. Y la hace, ¿eh? Lo hace. Con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios. Lo hace. Porque le dieron la espalda a Dios y a su palabra. Es interesante notar, en la carta a los Romanos, capítulo 1, no lo vamos a leer, pero búsquelo después, léalo. Capítulo 1 de la carta a los Romanos, ahí van a aparecer esta expresión, 2 o 3 veces aparece esta expresión, y Dios los entregó. Dios los entregó. Y el texto literalmente dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó. ¿Es Dios malo? No, no es Dios malo. Es decir, que en el momento en que el hombre se rechaza totalmente la opción que Dios le da, el llamado queda a merced de la obra del diablo. Es decir, Dios no puede hacer nada. Dios va a ver cómo le destruye la vida, pero Dios no puede hacer nada, porque Él decidió. ¿Usted recuerda 1 Corintios 5? Uno puede entender algunas cositas mirando esto, ¿no? Recuerda 1 Corintios 5 está el tema de aquel caso de disciplina en la iglesia de Corinto. Había alguien que tenía la mujer de su padre, estaba teniendo relaciones fuera del matrimonio, relaciones ilícitas, como hoy es tan normal pareciera, ¿no?
Y Pablo habla allí y dice, no, esto no puede ser así que hay que disciplinar esto, hay que poner orden dentro de la iglesia. La iglesia del Señor no es. La iglesia del Señor es santa. Entonces, tenía que ser disciplinado y dice la Biblia en ese primer capítulo de Corintios, capítulo 5, el tal se ha echado a Satanás, se ha entregado a Satanás. Porque si no había arrepentimiento, si no había dolor, si no había una vuelta sincera a Dios, quedaba expuesto a la obra de Satanás. Ahora podemos entender por qué Jesús se conmovió en espíritu, porque él sabía lo que le venía a Judas y él sabe lo que le viene a las personas que rechazan al Señor. Él sabe lo que me va a pasar a mí si lo rechazo, como lo rechazó Judas. Si nosotros miramos la escritura y seguimos el relato bíblico, vamos a ver cómo cuando la Biblia nos dice que Judas, cuando ve que Jesús era condenado, dice el texto se arrepintió, pero esa palabra no es la misma palabra que se utiliza para metomiña, el arrepentimiento genuino, que 2 Corintios capítulo 8 habla muy bien de esto, explica lo que es, sino que él sintió una especie de remordimiento. Él va al templo y va a devolver las piezas de plata. Qué bárbaro, parecía que está arrepentido, ¿no? Está haciendo algo correcto, va a devolver las 30 piezas de plata. Los sacerdotes le dicen, ¿qué a nosotros allá tú? Él tira las monedas y dice la Biblia, fue, salió y se ahorcó, se mató. No se mató, lo mató Satanás. Porque para esto él está haciendo esa obra hoy en día. Así como Jesús está haciendo su obra, Satanás sigue haciendo su obra hoy en día. Hurtar, matar y destruir. Y fíjese lo que ocurre, ¿no? Cuando uno ha tenido la experiencia de pasar por los caminos del Señor algunos años, ¿no? Más de 30 años conociendo, caminando con el Señor, por la gracia del Señor, solo por la gracia del Señor. Uno puede ver cómo en los caminos del Señor han pasado personas por la iglesia, que de pronto levantaron la mano, que de pronto estuvieron, pero que de pronto un día decidieron, aún probando el bocado de pan que Jesús le dio y entendiendo lo que decía, le dieron la espalda y se fueron. Y uno puede ver las consecuencias hoy en día, en sus vidas y en la vida de sus hijos. Jesús se conmovió en espíritu. Lo interesante de esto es que Jesús no es un ser vengativo como lo somos nosotros. Porque si a nosotros alguien nos daña, nos rechaza como lo rechazaron a él. Dentro del corazón humano caído del ser del hombre está ese deseo de venganza y ese tipo de cosas que son feísimas, que son producto de la carne. Pero acá estamos hablando de alguien que es distinto, de Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Satanás entró en él. Y sabe, Satanás tiene planes y propósitos igual. Así como Dios tiene propósitos y planes para la vida de sus hijos y la vida de la iglesia, Satanás tiene propósitos. Y hay muchas personas, no importa la edad, porque para Satanás no hay edad, en la cual busca instrumentos para cumplir sus propósitos, frenar, luchar contra la obra de Dios en este mundo. Pero Satanás no lo toma para amarlo como nos ama Jesús. Satanás está esperando poder destruirlo sin misericordia. Y Jesús sabía esto, por eso la Biblia dice, se conmovió en espíritu, le dolía en el alma. Y dice la Biblia, verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que puesto que Judas, como tenía la bolsa, que Jesús decía comprara lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Ahora, esa imagen, ¿no? Esa imagen que a veces queda en nuestra mente, en nuestra imaginación, de ver a Judas levantarse, dejar la mesa, dejar al Señor, dejar a los discípulos e irse en medio de la noche, oscuridad, tinieblas. Cada paso que daba se alejaba más y más de la vida, de la salvación, del perdón, de la bendición. Pero él seguía caminando en esa dirección. Y así terminó. Así terminó. Ahora uno mira esto y dice, Señor, ten misericordia de mí.
Porque nosotros como hijos de Dios, desde ya nunca Satanás va a entrar en nuestro corazón. Pero cuidado, porque en nosotros hay algo de Judas. Cuando nos endurecemos al consejo de Dios, a la palabra de Dios, cuando nos cuesta humillarnos. Pero ahí está el Señor, haciendo hasta lo último para no dejarnos, como no lo dejó a Judas. Termino con el texto que dice así, capítulo número 13, versículo 20. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús aquí en este texto va a decir algo muy interesante. El que recibe al que yo enviare, es decir, ¿saben quiénes eran al que yo enviare? Eran los 11 que quedaban allí. Es la iglesia, somos los creyentes que hoy Jesús nos envía a predicar la palabra. Hoy Jesús no está en persona. Hoy las manos de Jesús son los miembros de la iglesia. Hoy la actitud, ese gesto del pan mojado, Jesús lo va a hacer por medio de sus hijos. Pero si el corazón de sus hijos no está en sintonía con el corazón de Jesús, cuando alguien me haga algo que a mí no me gusta, no se va a dar cuenta de lo que impide hacer eso, tener esa actitud, porque eso es lo que Jesús quiere hacer hoy. Esta es la gran lección. Que hoy nosotros seamos el que entregue el pan mojado a aquel que me dañó. Tener este gesto. Jesús sigue vivo, pero Jesús vive en nosotros. Y ese Jesús vivo va a vivir en este mundo perdido, negro, oscuro, si yo vivo en Cristo. Y dice el texto, de cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, porque Él nos envía, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, el proceso sigue, continúa. Miren qué interesante que es esto, hermanos. Termino con esto, no quiero seguir porque si no yo me embalo y sigo y no paramos más. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, y cuando uno estudia esto y mira esto, después que Judas sale de la mesa aquella noche, ¿sabe lo que hace Jesús? Lucas 22 dice que Jesús instituye la cena del Señor. Judas participa de la Pascua judía porque era judío y la Pascua era para una nación, los judíos. La cena del Señor es para una nación santa, espiritual, la iglesia del Señor. Y qué interesante que es, ¿eh? Cuando él instituye la cena del Señor, Judas no estaba, no podía estar, porque no era. Por eso la mesa del Señor toma tanto significado cada primer día de la semana, entender el significado de la cena del Señor. Y entender el privilegio que es poder estar sentado allí. ¿Y con quién nos estamos sentando? Con ese que hasta último momento estuvo brindándonos ese pan mojado con todo lo que eso significaba e implicaba. Y sabe, cada vez que nosotros tomamos el pan, qué lindo simbolismo, ¿no? Porque estamos tomando lo que Dios nos da. Y lo estamos recibiendo, no lo estamos rechazando. El simbolismo de recibir lo que Dios nos da, la persona que nos da. Y no solo eso, sino que estamos recibiendo el contenido de la palabra, que es Cristo mismo. Judas. ¿Cuánto se habla de él, no? ¿Cuánto podemos aprender? Canciones han hecho de Judas. Pero ¿sabe qué hizo Jesús con Judas? Le amó. Y como dice Juan 13, le amó hasta el fin. Dios bendiga su palabra.